8:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de las Américas, UDLA. Le invitamos a que nos desclasifique, que nos desglose, que analice las propuestas económicas de los candidatos, si son realizables o no. El domingo último hubo un debate con un formato complejo que no se puede desarrollar mayormente, pero de lo que pudieron decir, no hubo mucha demagogia y poca concreción, incluso propuestas inviables. Economista Albornoz, buen día. Buenos días, Miguel, qué gusto estar con usted en esta radio. Claro que hubo un montón de propuestas que absoluta y totalmente son inviables, pero además que reflejan un entendimiento bien limitado de la realidad económica del país. ¿A qué me refiero? La mayor parte de propuestas en lo económico eran: voy a aumentar el gasto público en aquello que me haría popular, lo cual no suena mal, y voy a bajar los impuestos, lo cual no suena mal. El problema es que las dos cosas son incompatibles, ¿no? Y además, el aumentar gasto público se lo vende en las campañas, y muchos de nuestros políticos, como la solución a todo, ¿no? Voy a aumentar el gasto público en salud y con eso ya tenemos ecuatorianos más sanos. Es una de las grandes falsedades, ¿no? Las grandes falsedades políticas, porque lo que hay que hacer es aumentar la calidad del servicio de salud, y eso no pasa por un tema de aumentar el gasto. Voy a aumentar el gasto en educación y tendremos ecuatorianos más educados. Falso. La educación depende muy poco del volumen gastado y más de la calidad de los currículums, de la calidad de los profesores, del cumplimiento de los profesores, de los horarios de estudios, de mil cosas más. Pero las propuestas básicamente se centraban en: voy a bajar el gasto, voy a bajar los impuestos para que ustedes voten por mí, y voy a subir el gasto público en lo que a ustedes les puede sonar bonito. Y ahí se acabaron las propuestas. A mí me parece trágico, no se vio propuestas de cambios en normativa laboral, en normativa financiera, en normativa bursátil, en seguridad social, en la forma de manejar ciertas áreas del gobierno. Y este tema de bajar el IVA, realmente ahí sí que uno dice: o viven en otro planeta la mayor parte de candidatos, o nos mienten descaradamente. Una de dos. A ver, ¿cuán viables? El uno ofrece bajar al 8%, el IVA, el otro al 12%. La pregunta inmediata es: si el Estado deja de recibir en medio de las condiciones complejas, con una economía estancada, ¿cómo reemplazar, cómo financiar eso que deja de recibir la caja fiscal? A ver, eso es complicadísimo, y es todavía más complicado de lo que usted lo acaba de describir. A ver, hoy el gobierno ecuatoriano tiene hoy un déficit. Para este año 2025 el déficit va a seguir existiendo, va a ser menor que el del año pasado, que a su vez fue menor que el del 2023. O sea, el 2023 tuvimos un tremendo déficit fiscal, bajó en el 2024 y debería bajar más en el 2025. Pero igual tenemos un déficit. Eso significa que el gobierno va a gastar más de lo que tiene de ingresos, y por lo tanto habrá un déficit. Entonces, necesita endeudarse para cubrir ese hueco, y también necesita endeudarse para pagar algunas deudas que se están venciendo ahora. Entonces, necesita conseguir créditos para llegar a fin de año con las cuentas medianamente cerradas. ¿Cómo consigue el gobierno ecuatoriano créditos? Usted ha oído el viejo dicho de: los bancos te prestan plata cuando no la necesitas. En el caso de un país no es tan extremo, pero es mucho más fácil conseguir un crédito cuando uno demuestra que está mejorando el manejo de las finanzas públicas. O sea, si es que demuestro que estoy achicando mi déficit y cada vez voy a pedir menos préstamos, porque mi déficit del año 2024 fue más chiquito que del 2023, y el hueco que tengo que llenar en el 2025 es más chiquito que el que tuve que llenar en el 2024, entonces los prestamistas afuera se van a dar cuenta que
tiene sentido prestarle al Ecuador porque es un país que está poniendo en orden sus cuentas y que por lo tanto la probabilidad de que pague algún día esas deudas crece. Entonces, la única manera de obtener créditos afuera es demostrarles que estamos manejando bien las cosas adentro y que ese hueco se va a ir achicando con el tiempo. Entonces, necesitamos tener una buena fama afuera para que nos presten plata para cubrir ese hueco. Si es que bajamos el IVA, peor al 8%, pero si es que bajamos el IVA incluso al viejo 12%, no solo que va a haber un hueco por la cantidad no recaudada, sino que vamos a destruir nuestra ya de por sí débil fama afuera y nadie nos va a prestar plata para cubrir el hueco que tenemos ahorita. Ese es el gran problema. Si es que bajamos el IVA, vamos a destruir el poco prestigio que hemos logrado armar en este último año y medio en este gobierno afuera para que nos presten plata. Y el Fondo Monetario Internacional nos va a decir, señores, ustedes me piden plata y ustedes bajan sus ingresos y ustedes aumentan sus gastos y quieren que yo les preste plata. Señores, vean, le veo bien difícil prestarles plata. Al final, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la CAF, todos administran dinero de otros países. O sea, es dinero de otros países que se usa para prestar a los países en problemas. Entonces van a decirnos, oiga, yo no puedo regalar plata de los alemanes, de los franceses, de los norteamericanos a un país como ustedes, donde su gobierno necesita financiar un presupuesto deficitario y ustedes van y bajan impuestos. Señores, ¿en qué planeta viven? Nos van a decir. Espero que los candidatos que viven en otro planeta no acaben ganando las elecciones. Esto pudiera poner in extremis en peligro la economía, la propia dolarización, si se habla con tanta demagogia. Sí, no, a ver, evidentemente tener políticos demagogos le vuelve más débil a la economía de cualquier país, O sea, la economía de Estados Unidos, de Francia, de Alemania o de Japón se debilitaría si es que tienen más políticos populistas. Pero al mismo tiempo, como que afuera están acostumbrados a que nuestros candidatos digan barbaridades y les oyen como música de fondo, así como un ruido de fondo nada más, e ignoran la mayor parte de barbaridades que se dicen. Pero la buena noticia, Miguel, me da la impresión de que muchos de los ecuatorianos también piensan así. Muchos de los ecuatorianos se dan cuenta que sería lindísimo vivir en un mundo en el que no se pague impuestos y tengamos un gobierno que nos pague todo. Desgraciadamente, cuando uno es adulto se da cuenta que los derechos, el derecho a tener un gobierno que funcione, el derecho a tener un gobierno que cubra la seguridad, se preocupe de electricidad, de salud, de educación, eso cuesta. Esa es la diferencia entre un niño y un adulto. El adulto se da cuenta que esas cosas cuestan y yo creo que ha habido una importante maduración en el votante ecuatoriano. Yo no creo que una propuesta de voy a bajar el IVA a 8%, sinceramente, y no soy politólogo por si acaso, pero sinceramente no creo que una propuesta así le dé votos al candidato que lo propone. Economista Vicente Albornoz, dentro de los 3 ejes que se manejaron con los candidatos, los 16 candidatos, en el segundo que se manejó algo, lo de la economía, era eficiencia del Estado y servicios públicos. ¿Cómo se puede llegar a eso con esas propuestas que no cuadran, no encajan con la necesidad de lograr la eficiencia del Estado y de los servicios públicos? A ver, uno de los primeros requisitos para tener un Estado eficiente es tener un Estado financiado. A ver, podemos discutir muy largamente si el Estado debe ser gigantesco, grande, mediano, pequeño, mínimo. Podemos discutir horas y puede haber posiciones ideológicamente marcadas o no sobre si el Estado debe ser grande o pequeño. Pero lo que sí no debería discutirse es si el Estado debe estar financiado o no. Y ese es uno de los problemas que lleva más de un siglo, con toda seguridad, del Ecuador, de tener crónicamente un gobierno desfinanciado, un gobierno que gasta más de lo que tiene. Cuando nos llega, fíjese usted, el año 2014, en el 2014 teníamos un precio del petróleo de $100.
y el gobierno se endeudó en 6.000 millones de dólares adicionales para financiar el gasto del año 2014. ¿Cómo es posible que teniendo un petróleo tan alto y buenas recaudaciones de impuestos, el gobierno se haya endeudado? Pues porque tenemos crónicamente un gobierno que gasta más de lo que tiene. Entonces, lo primero que necesita un gobierno para ser eficiente y para que haya un gobierno que cumpla de manera eficiente y efectiva sus obligaciones es tener sus finanzas cubiertas. Si las finanzas del gobierno no están cubiertas, no tiene para pagar a los empleados públicos. Acordémonos lo que pasó en enero del año pasado, hace exactamente un año. A fines de enero del año pasado, estamos a fines de enero en este año, a fines de enero del año pasado, el gobierno anunció que no iba a poder pagar los sueldos de muchos de los funcionarios públicos. ¿Cómo puede un Estado ser eficiente si no tiene plata para pagar a sus funcionarios públicos? Eso es la base de la eficiencia. Entonces, primero, financie sus gastos. Si sus gastos son demasiado altos, o baja los gastos o sube los ingresos, pero equilibre sus finanzas. Y ya con las finanzas equilibradas y sabiendo que tiene el dinero suficiente para pagar lo que está planificado, entonces entre a volver más eficiente la salud, la educación, la seguridad, los mercados múltiples en los que está involucrado el gobierno, pero necesita tener financiado, pues. ¿Cómo puede funcionar un gobierno donde no se sabe si para el próximo mes va a haber plata para pagar los sueldos? Y hay gente que quiere bajarle los ingresos al gobierno. En serio, ¿en qué planeta viven? Incluso hubo candidatos, uno habló de vamos a resetear el sistema y se arregla el problema. O sea, qué facilidad, como si uno va, cambia el software, pone otro y se arregla la economía. Bueno, pero eso refleja un poco lo que yo decía hace un rato, ¿no? Las propuestas reflejaron esa absoluta falta de conocimiento y de creatividad, ¿no? Entonces, yo les voy a bajar los impuestos, ya con eso se arregla todo, y además voy a subir el gasto en seguridad, y el gasto en salud, y el gasto en educación. Ahí realmente, a ver, creo que con tantos candidatos es imposible hacer un debate en serio, pero ahí debería haber alguien que les pregunte, oiga, a ver, usted va a bajar los ingresos del gobierno y va a subir los gastos del gobierno. ¿Cómo va a cuadrar? Pues, o sea, va a tener más gastos y menos ingresos y ya tiene un déficit y ya es dificilísimo cubrir ese déficit porque casi nadie quiere prestarnos. Cuéntenos cómo lo va a solucionar, qué varita mágica tiene usted para solucionar eso. Entonces, resetear el sistema, por Dios, qué comentario tan básico. Un país, un gobierno, un mecanismo estatal, no es una computadorita de portátil que yo aplasto un botón, se resetea y se arregla todo. Por Dios. Pero bueno, como le decía Miguel, no soy tan pesimista porque me parece que esos candidatos, con esas propuestas absurdas, tienen muy poco chance de pasar a la segunda vuelta. Entonces, no me asusta tanto lo que dicen porque no veo porque siento sinceramente que los ecuatorianos ya nos cansamos de esas políticas baratas. Pero claro, en el debate hablar de millones de dólares, por ejemplo, un hecho que más que política económica, sí genera al menos susto cuando Leonidas Issa dice que pusimos 200 millones de dólares para las manifestaciones. Y ahí están los resultados: octubre de 2019, junio de 2022, que casi se desbaratan las ciudades y el país. ¿Es fácil sacar 200 millones para poner esto? A mí me parece fascinante lo que dijo el señor Issa. Fascinante porque lo veo como una confesión de parte, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacó 200 millones para destrozar el país? Señor, ¿usted realmente puso 200 millones para destrozar el país? No sé, al ojo yo diría que la mitad de los esfuerzos estuvieron en la ciudad de Quito. Señor, ¿usted puso 100 millones para destruir Quito? Porque, y la verdad, desde ese punto de vista el gasto fue eficiente, ¿no? Porque hicieron un daño monstruoso al país. Pero ¿de dónde sacó tanta plata? Y realmente, teniendo ese dinero, usted prefiere gastarlo en destrozar el país y no en vacunas, en
poner el piso de cemento en las casas donde hay piso de tierra, y no educar a más profesores bilingües, y no enseñar mejor historia o matemáticas o castellano o quichua, si usted quiere. Pero no puede ser que una persona gaste una cantidad así en destruir el país, en destruir la capital del país. Y sale ahí campante en un debate diciendo que metió más plata de la que usted, Miguel, usted y yo vamos a ver en nuestras vidas, 200 millones de dólares. Tal vez si reunimos a todos los oyentes de la radio, logremos reunir 200 millones de dólares en todas nuestras vidas. Es una cantidad gigantesca de dinero y este hombre se lo gastó tratando de destruir el país. ¿O es que yo entendí mal la declaración de él? Tal vez la entendí mal. Pero lo que dijo es: tuvimos 200 millones para destruir el país. En definitiva, volviendo al tema de las propuestas económicas, si hay una definición clara, hay dos opciones, que según las encuestas, la una, la continuación de este gobierno, y la otra, que también no preocupa cuando se ha ofrecido una serie de demagogia de entregar recursos, bonos. Eso no es grave cuando además de por medio está el fantasma de Venezuela, al que admiran, a ese modelo admiran, aunque no lo admiten, tienen vergüenza de decir públicamente que respaldan a eso. Una opción así también no sería complicada. El problema de una opción como la que usted describe, Miguel, es que podrían destrozar una serie de mecanismos de defensa de la dolarización. Creo que ahí está el gran problema. Porque lo que quieren es plata para gastar y ser populares, porque saben que en el pasado esa fue una receta que funcionó. Seamos sinceros, les funcionó, estuvieron 10 años en el poder. Lo que quieren es plata para gastar y ser populares. Entonces, ¿dónde hay plata? Ah, mira tú, en el Banco Central. Oiga, pero esa plata no es del gobierno, esa plata es de la banca, más que de la banca, de los depositantes de los bancos, privados y públicos por si acaso, y también del sector público, sobre todo del IES. O sea, hay plata del IES, hay plata suya, mía y de todos los oyentes que tengan una cuenta bancaria, está en el Banco Central indirectamente a través del encaje bancario. Pero gastarse esa plata es, desde el punto de vista legal, muy complejo, pero se puede hacer un cambio legal probablemente. Desde el punto de vista legal es muy complejo, pero si se hace el cambio legal necesario, se podría gastar esa plata. El problema es que usted está quitando todos los colchones que protegen la dolarización. Y eso sí sería destructivo para el país, y eso nos llevaría a un escenario muy parecido al de Venezuela, en la que tendríamos una moneda propia, etcétera, etcétera. Pero, digamos, yo sinceramente creo que ningún candidato de los 16 sería tan tonto de desdolarizar el país, porque eso le convertiría en el mayor villano de la historia ecuatoriana. Entonces, espero que no lleguen a implementar las barbaridades que proponen. Entonces deja insatisfecho al país porque no respondieron a las inquietudes verdaderas de los problemas reales que tiene la economía ecuatoriana. No, el debate no respondió ninguna de las respuestas que tiene, no respondió ninguna de las preguntas reales que tiene el Ecuador. Y es porque eran políticos preguntándose entre políticos. Entonces, lo que necesitamos es un experto en violencia, pero disparándole preguntas difíciles a cada uno de los candidatos sobre el tema seguridad. Necesitamos un experto en salud, con una metralleta de preguntas destrozando a cada uno de los candidatos en temas de salud. Un experto en educación haciendo lo mismo, un economista preguntando de economía, un experto en seguridad social, haciendo lo mismo en seguridad social. El debate no sirve para nada, absolutamente nada. Le confieso que el segundo debate yo ni siquiera lo vi. Ya no, mis escasas neuronas estaban agotadas del primero y ya no pude ver el segundo. Bueno, quiero aprovechar, dada el conocimiento del economista Vicente Albornoz, de un hecho político que no le pido que comente el tema político, pero sí su derivación. El Consejo de Participación Ciudadana, con nueva mayoría, acaba de echar abajo un nombramiento dentro de un proceso
el economista Roberto Romero, y resulta que ayer vuelven echan abajo eso y nombran a otro economista, que es Raúl González, que había sido cuestionado en un proceso desde hace 2 años. Voy a esto. ¿Cuál es la importancia de la superintendencia de bancos? Porque la disputa en este momento es eso. ¿Qué hace la superintendencia como para que quieran tomarse de nuevo este ente de control? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué hace la superintendencia de bancos? La superintendencia de bancos es una de las instituciones más importantes de este país. Es importantísima. Porque al final la superintendencia de bancos es... No va a sonar muy elegante, pero sí es algo muy valioso. Es el policía que está parado al lado de los bancos viendo que estén haciendo las cosas bien. Y que estén más que nada y ante todo cuidando la plata de los depositantes. Porque al final esa es la obligación que tienen los bancos. Cuidar bien la plata de sus depositantes. ¿Ya? Y claro, a ver, la mayor parte de los bancos en el país, la mayor parte del tiempo lo hacen y lo hacen bastante bien. Yo creo que tenemos un sistema bancario formado por bancos que funcionan bastante bien. No se olvide que son los bancos que sobrevivieron a la crisis bancaria. Son los bancos, espero que ningún amigo banquero esté oyendo, pero son los bancos más aburridos. Los que sobrevivieron a la crisis bancaria, los más aburridos, los más conservadores, los más cuidadosos, y eso es lo mejor que puede haber en un sistema bancario. Los bancos aburridos son los bancos que sobreviven, y los bancos emocionantes que tienen gerentes que hacen show todo el tiempo, esos son los que quiebran. Pero la superintendencia de bancos tiene que estar chequeando que los banqueros y sus empresas funcionen bien y cuiden bien la plata de los depositantes. El poder destructivo que tiene un mal superintendente es casi infinito. Un mal superintendente puede llevarle al país a una crisis muy fácilmente. Un mal superintendente puede chantajear a los bancos. Un mal superintendente puede hacer un daño gigantesco al país. Ojalá no llegue a concretarse el nombramiento de un mal superintendente. No tengo idea quién es el segundo señor. El primer señor, el señor Romero, me parece una buena persona. El segundo no tengo idea quién sea. Pero un mal superintendente, Miguel, realmente puede devolvernos a la crisis bancaria de hace 27 años en realidad. Esa crisis que desembocó después de 2 años de horror en la dolarización. Un mal superintendente puede hacernos ese pequeño, flaco favor. Bien, muchas gracias por ilustrarnos, como siempre, muy claro, el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA. Vicente, muy amable, como siempre. Miguel, qué gusto estar con usted. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les decimos muchas gracias por su seguimiento. Un feliz jueves a todos, muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es